Chicos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Aquí, como ustedes pueden vernos, tenemos el reemplazo del Robert, ¿no? Mentira. Tenemos a la Jazz. Bienvenidos a un programa de Serendipia otra vez. Esta vez el Robert no nos va a acompañar, tuvo algunas dificultades en lo personal, pero le presentamos de una vez a nuestro invitado para que nos acompañe desde ahorita. ¿Cómo estás, Marcelito Vázquez? Ha sido, ¿cómo se llama? Mi ex profesor. Tiene un masterado en, ¿cómo se llama? En estudios musicales y audiovisuales, ¿no es cierto? Sí. Apreciación audiovisual. Eh, Otro docente también a tiempo completo. ¿Cómo te ha ido, Marcelo? Bueno, Fercho, muchas gracias por la invitación. Realmente estoy contento de estar aquí. Al fin pude estar aquí ya dentro de cámaras, no por fuera. Entonces, no, chévere, muchas gracias por la invitación. Y súper bien, pues aquí dispuesto a colaborar en lo que se pueda y hablar un poquito, ¿no? Del tema. Y eso, ya vamos a entrar. ¿A Sí. qué tema específicamente, Jacito? ¿Cómo te ha ido? Ay, pero yo súper bien y también súper contenta de estar nuevamente acá en casa porque hemos pasado viajando, bueno, Viajando. haciendo los viajeros, ¿no? Y también agradecida por todos los comentarios y por todo lo simpático que han sido, al menos con el último que fue el viajero de los grillos. Los grillos, sí. Pero bueno, ¿no? Veo que sí les está gustando los viajeros y eso es súper chévere. Y bueno, nada, que hoy también tenemos un tema súper interesante y tal vez que para mí es algo que nunca lo había tomado tan en cuenta como es esto de la importancia de los símbolos, ¿no? Como un medio de comunicación y sobre eso es lo que vamos a hablar. Y como tú mismo lo acabas de decir, todo lo que tiene que ver con el poder de los símbolos y en especial Ay, en el los poder. medios de comunicación, el audiovisual. Entonces creo que el Marce Oh. nos va a dar una, ¿cómo se llama? Una cátedra. Una cátedra. Híjole, O al ya, menos veremos. vamos a hacerle un conversatorio Ya. lo más entretenido posible e informativo. Entonces, primerísimo, yo tengo varias preguntas. Hay una sección aquí que ya saben, es la típica mía, donde empiezo a hacer preguntas Fercho, pregunta. a la loca, ¿no es cierto? Pero más que nada, ¿cuánto tiempo vas tú en el estudio de la apreciación audiovisual? Así a breves rasgos, breves rasgos. Bueno, mira, yo de alguna manera siempre ha sido empezamos como un hobby, ¿no? Siempre ha Ujú, sido ujú. un asunto de toda la vida, esto de la presión audiovisual. Dos de mis hobbies favoritos son el cine y especialmente la música. Entonces siempre he andado con esto de justamente apreciar no solamente lo que dice la parte formal, que es la letra, ¿no? Ujú, ujú. Sino de ir justamente más allá en base, por ejemplo, que eso también es simbología de alguna manera. Por ejemplo, en base a qué sonidos o en base a qué notas musicales, qué frecuencias te van a estimular o a desestimular en ciertas partes, ¿no? Ajá, ajá. Formalmente, bueno, yo me dedico a la parte de producción ya aproximadamente unos 18 años, ¿sí? Y a ser docente casi lo mismo, unos 17 años más o menos, 17, 16 años. Además, ese era otro rasgo que nos olvidábamos mencionar, que el Marce también es psicólogo. O sea, Sí, sí, Ah, de hecho es una de mis dos facetas, siempre trato de combinar las dos, a veces como pendular, nomás me dedico a una cosa a la otra, ahorita estoy justamente en la onda de retomar mucho la psicología. ajá. Sabes que yo empecé siendo docente de psicología, de hecho, ¿sí? Eso En la me mencionó. misma universidad donde estuvimos los dos, y claro, ahí me he ido pasando, ¿no? Después he estado en sonido, ahorita estoy... Sí conjugo un poquito esto en la parte de psicoacústica. Vamos a conversar. y súper interesante Sí. también porque es una forma de ver al alumno desde otras perspectivas, ¿no? Sí, claro, sabes que a mí me gusta mucho porque de alguna manera en realidad es como que ves la parte, bueno, formal, ¿no? Y la parte humana también. Claro. Entonces y es loco, a veces me dicen, no, pero no se parece, pero en realidad se parece bastante, ¿no? Sí. O sea, No sé. muchísimo, muchísimo. Entonces puedes analizar desde una perspectiva desde justamente desde la parte de producción, desde la parte de realización de todo lo que es audiovisual, pero también desde la parte ya de qué va más en la gente, ¿no? Cómo ves la gente y cómo es eso, ¿no? Claro, y como docente también, si nos ponemos a pensar, nosotros nos valemos de una serie de simbologías y precisamente para llegar, que ayuda a la forma didáctica de llegar al alumno, ¿no? En lo que nosotros queramos enseñar. Eso, y también Sí, aprovechando que literalmente estamos tres profes, tres docentes, entonces claro. Ah, ahí hay una parte de psicología que de alguna manera nos tenemos que relacionar con distintas personalidades. Eso siempre resulta a veces como un reto, o sea, saber cómo comunicarte Así con es. todos. Y la segunda también que estamos, bueno, la Jazz también es actriz, entonces lo Uy, que... ahí manejas muchísimo. Exactamente, Ya. ese es el punto. Muchas veces yo me he topado con este caso de que me terminan diciendo, vos podrías haber sido un buen psicólogo. Y es precisamente porque como actores te dedicas a estudiar comportamiento de las personas, De acuerdo. a revisar posturas, a revisar si es que te están escuchando, o sea, entendemos todo. exactamente.
Entonces, Intentamos. quizás nosotros no manejamos términos técnicos per se, pero sí en la práctica estamos muy desarrollados de esta forma de captar el comportamiento de las personas. Entonces, literalmente también como psicólogos, creo que podríamos, psicólogos, les digo entre comillas nomás, Comillas, cero ¿no? título, cero título. Entendemos más, no Exacto. juramos. O sea, podríamos de alguna manera tener yo creo que una conversación muy, muy, muy chévere ahora con esto de los símbolos, porque tiene muchísimo que ver con subconsciente, con los mensajes que se receptan siempre. Adentrémonos un poquito, ¿sí? ¿Cómo podríamos definir un símbolo? Ya, y, a ver, verás, un símbolo de alguna manera, de manera general, ¿no? Porque como te decía hace un rato, el símbolo puede ser de diversas maneras, ¿no? No solamente es visual, puede ser Gestual, puede ser gestual, o gráfico, puede ser quizás. gráfico, puede ser inclusive táctil, puede ser auditivo, ¿sí? De acuerdo. Entonces, pero de alguna manera, entonces el símbolo va a ser un estímulo que a través de tus sentidos, cualquiera que este sea, te va a generar un concepto, ¿sí? Y te va a generar, antes de generarte un concepto, inclusive te puede generar una sensación. Entonces, en psicología lo hablamos mucho en base a la sensación, sentimiento y conceptualización, por ejemplo, que es uno de los términos de la psicología Gestalt, que de hecho habla mucho de símbolos, ¿no? Eso lo podemos hablar más adelante, que es, por ejemplo, la ley de figura-fondo, donde todos hemos visto que se ven las dos chicas o la copa, o que se ve lo uno o lo otro. Entonces de alguna manera, es en base a una sensación, cualquiera que ésta sea a nivel de órganos de los sentidos, vamos a generar justamente una conceptualización en base a esto. Y esta conceptualización es personal, o sea, por lo general suele ser... Por supuesto, eso es lo más mágico del asunto, porque nosotros hablamos de un proceso, todos hemos escuchado la percepción, ¿no es cierto? Lo que nosotros percibimos. Yo percibo este sillón, por ejemplo, digamos lo básico, ¿no? Percibo este sillón, tiene forma, tiene color, tiene de alguna manera ergonomía, lo que tú quieras. Pero tenemos otro concepto que es la apercepción. Entonces, la percepción ya es lo que cada uno de los tres, en este caso, va a percibir en base a este sillón. Por ejemplo, siendo muy básicos, si es que es cómodo o no, por ejemplo, ¿sí? Si es que es el adecuado o no, ¿sí? Entonces, hay muchas, la percepción viene a ser que básicamente la conceptualización o la sensación que nosotros tenemos diferente en base al mismo estímulo. De acuerdo. Y los símbolos yo creo que están muy, ¿cómo digo? Atajados, muy amarrados a esto, o sea, la apreciación distinta. Porque incluso con esto también, si es que lo metemos en el plano del arte, por ejemplo, ahí es donde caen conceptos como la subjetividad. Por supuesto. Lo que es bonito Por para supuesto. mí quizás no es bonito para ti. Exactamente. Y así, ese término me gustó, apercepción. apercepción. Interesantísimo. ¿Tienes algo? Sí. Ahí comenzamos. Dígale. No, más lo que me quedé pensando es eso de, no había pensado en que realmente envuelve a todos nuestros sentidos. Siempre uno piensa, y justo yo venía pensando, digo, y las personas que no ven, las personas que no escuchan, ellos no tienen esa percepción de símbolo, porque cuando uno escucha símbolo, uno siempre se imagina algo gráfico, ¿no? Claro. Pero realmente es súper interesante lo que acabo de decir, que también puede ser auditivo. Y por ejemplo, de auditivo sería un ejemplo, sonidos, diferentes sonidos. Claro. ¿Como símbolos o? Sí, mira, ahí nos podemos pasar en base justamente a la psicoacústica. Los sonidos también van a tener una simbología, desde una nota musical, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de pronto la mayoría no conocemos, digamos, de alguna manera diferenciar entre un fa y un la, por ejemplo. ¿Sí? O en qué octava estamos, ya cosas bien técnicas. Pero sí vamos a saber que es un sonido distinto. Entonces, que es una nota distinta. De pronto a nosotros nos gusta el mismo acorde en un piano y a otro les gusta el mismo acorde en una guitarra, por ejemplo. Entonces que viene a ser un concepto de timbre. Entonces el timbre va a generar una simbología. Y si queremos ir más profundamente, hoy podríamos hablar mucho, viene lo que es el sonido subliminal, por ejemplo. Esto dentro de la parte que estamos hablando se denomina sincronización de ondas cerebrales. Entonces, por ejemplo, un sonido, una onda muy, muy baja, por ejemplo, una onda teta, ¿sí? Que son ondas bajo los 20 Hz. Normalmente no perceptibles conscientemente, pero sí inconscientemente, porque esto es vibración. Entonces va a tener de alguna manera una acción y una conceptualización en base a esto. Entonces, y ahí viene el hecho del sonido subliminal real, ¿no? O sea, el científicamente comprobado.
que es donde tú generas, por ejemplo, mayor índice de concentración, de relajación, de justamente estado de vigilia, de paz interior, etcétera, ¿no? Se lo usa mucho en lo que es musicoterapia. Pero incluso yéndonos O a un los poquito... bebés también. Claro, Por supuesto, claro, también. claro. Ajá. Incluso yéndonos un poquito con la parte de teoría física, podemos decir que en realidad con todas estas vibraciones, ¿no es cierto? Se cumple todo lo que Einstein mismo predecía, que la energía siempre equivale a la masa. O sea, Sí, todo es energía, todo es vibración, todo. Hay un rango de esas vibraciones que nosotros logramos percibir como seres humanos con nuestros sentidos y de hay acuerdo. otras que no. Y muchos de los símbolos giran en torno a estas vibraciones, tengo la impresión yo. Sí, por O sea, supuesto. se componen de eso. Digamos, ahorita dijiste un término súper interesante que es los símbolos que se han podido comprobar científicamente su subliminalidad. De acuerdo. ¿Cómo ha sido esta comprobación? O sea, que tienes así algún dato específico de cómo ha sido esta comprobación porque yo podría decirte la subliminalidad, doy vuelta, ¿cómo se llama? El playback Sí. al disco, ajá, y empiezo a escuchar las frases de Sí, sí, música. sí. ¿Qué tan No. real es eso? A ver, partiendo de sonido, justamente, se ha malinterpretado mucho esto, ¿sí? Y se ha satanizado inclusive el asunto, ¿no? Entonces, el hecho de que tú escuches al revés, por ejemplo, un disco o le pongas ahora en digital un reverse en cualquier editor y escuches al revés una canción de X artista, no es científicamente comprobado, porque eso de alguna manera es una asociación libre. Es decir, ¿qué significa asociación libre? Lo de la percepción. O sea, cada uno va a querer escuchar lo que quiere escuchar. Y si de ahí te dice alguna frase real o no, o sea, eso ya es igual, presta la subjetividad. ¿Sí? Lo científicamente comprobado que es justamente eso, así como hay en nuestro rango audible, hay el ultrasonido, el infrasonido, es decir, es la parte que nosotros no escuchamos conscientemente, pero es vibración. O sea, la vibración no la podemos negar. Sí, lo que decía Einstein, por ejemplo, ahorita está sonando muchos sonidos de full frecuencias, pero nosotros no lo escuchamos. Afortunadamente, porque si pudiésemos escuchar esto, estaríamos locos realmente. Claro. Sí, entonces, claro, entonces de alguna manera, lo mismo pasa con la luz, ¿no? Los colores infrarrojos y los ultravioletas, o sea, hay tantos espectros de luz diferentes que nuestro ojo igual no percibe. Entonces de ahí viene la parte de la subliminalidad. Lo que es comprobado científicamente, todavía estamos en pañales en realidad, pues falta comprobar muchísimo más, ¿sí? Tanto en esto de la luz como del sonido, por ejemplo, para hablar de dos parámetros, pero de alguna manera se ha hecho estudios, eso ya es obviamente estudios estadísticos y con métodos científicos, es decir, obviamente vamos nosotros a generar un diagnóstico, vamos a generar una comprobación en base a una muestra y en base a esa muestra se genera ya un concepto, ¿no? Entonces se habla mucho de justamente de qué frecuencias, por ejemplo, a nivel de sonido, te evocan ciertos tipos de estados de conciencia. ¿Sí? Esto, si lo podemos investigar más, es un tema súper interesante, habla de las frecuencias de solfegio, por ejemplo, que son armónicos de las frecuencias subliminales en infrasonido que hacen de que nosotros activan ciertos parámetros corporales. Es interesantísimo porque incluso, bueno, estamos un poquito quizás desviándonos del tema, pero este tema también es increíble. Fabuloso. Nosotros, por ejemplo, con toda la tecnología que tenemos. Ahorita, por ejemplo, estamos rodeados de ondas, de los teléfonos, de las computadoras, del Wi-Fi, todito, o sea, todito. Y, por ejemplo, un dato bien interesante es que esta tecnología nueva del 5G, ¿no es cierto?, que intentan implementar, no es solo la supuesta ventaja de que va a ser más veloz y toda esa cosa, sino que va a ser unas ondas recontra, hiper, grandes, a tal nivel que pueden incluso causar daño, perjuicio a la salud de las personas. Pero eso, tenemos de hecho un tema exclusivo solo de vibraciones, de ondas. Ahí invitado también. Invitarás, sí, por favor. Desde ahorita, porque es increíble. Buenísimo. Pero, Pleno. volviendo otra vez a esto de la, ¿cómo se llama? De Símbolos. De los símbolos, ¿no es cierto? Si nosotros hablamos del subconsciente, ¿cómo podríamos entenderlo? O sea, a nivel terrestre, no tanto técnico quizás, ¿no es cierto? Profesional como psicólogo. ¿Cómo podríamos entenderlo el subconsciente de las personas y cómo funciona? A ver, siendo súper concreto, esto parte, por ejemplo, de varias teorías. La más fácil de explicarla, tal vez así rápido, viene a ser el psicoanálisis, que es donde nosotros tenemos tres estados de conciencia. Tenemos el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Exactamente. ¿Sí? Entonces, el subconsciente obviamente es el intermedio, donde nosotros vamos a poder, gracias al subconsciente, pasar nuestras partes inconscientes a la conciencia. Que si la conciencia es lo que nosotros nos damos cuenta de, la inconsciente es lo que nosotros no nos damos cuenta, ¿sí?
hay muchas cosas que nosotros, y justamente también se relaciona con estos símbolos, muchas cosas que nosotros sabemos, que nos conocemos, pero hay muchas cosas que no. Entonces viene a ser el subconsciente, pero no es lo que pasa eso. Hay un concepto, perdón que sea muy teórico ahorita, pero hay un concepto que se llama ventana de Johari, por ejemplo. Entonces esta tiene 4 parámetros. El primer parámetro es lo que yo sé de mí y que el resto sabe de mí. Eso es lo que yo estoy hablando con ustedes. Ustedes se dan cuenta de cómo soy y lo que yo estoy mostrando. Hay otra cosa que es lo que yo sé de mí, pero ustedes no. Entonces son, qué sé yo, mis secretos, cualquier cosa de estas. Hay una tercera cosa, o tercer parámetro, perdón, que es el yo, este es netamente inconsciente, este es el yo, el yo netamente ciego, es decir, lo que yo no sé cómo soy, y obviamente ustedes tampoco, ¿sí? Es decir, cosa que está muy, muy adentro mío. Y ahí viene un poco la parte del subconsciente, que es la parte que yo no sé de mí, pero ustedes sí saben de mí. Entonces ustedes me van a decir, pero ¿cómo es eso? ¿No es cierto? Entonces, claro, muchas cosas, por ejemplo, mi gesticulación, mi forma de hablar, mis dialectos, mis reacciones ante ciertos estímulos, de pronto yo no me doy cuenta. Pero ustedes sí se dan cuenta de eso. Entonces viene a ser justamente una conceptualización que el resto de gente va a tener de mí, pero yo no, hasta que esto genere una conciencia. Exactamente. ¿Sí? Y pasa mucho, ¿no? Y pasa bastante, por supuesto. De hecho, no sé si es que, supongo que de ley te han de haber ejercitado eso en la parte actoral, Sí. con el subconsciente, o sea, es tratar de obedecer los impulsos al inicio, es como que nosotros mientras más crecemos como que controlamos más, tratamos de que Que eso este nos CPU nos controle nuestros movimientos, nuestros gestos y todo, y perdemos esa libertad que por ejemplo tienen los niños. Esa es una cosa que nos enfatizaba mucho en esa época. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Lo que nos hacían es tratar de primero entender quiénes somos, lo más que podamos, entender nuestras limitaciones como seres humanos, qué no seríamos capaces de hacer, ¿no es cierto? Y luego de eso, lo que nos pinchaba mucho es que entendamos que no es malo obedecer impulsos de vez en cuando, o sea, ser instintivo, dejar que tu subconsciente aflore, o sea, y tratar de tener control sobre el subconsciente, que era algo hasta medio abstracto e idealista, era como el objetivo muchas veces de estos ejercicios. No sé si me explico. Liberarnos de una disciplina que en la realidad todos tenemos, de una u otra forma siempre tenemos una disciplina. Ajá. Entonces, conforme vamos creciendo, como que nos vamos controlando más de los estímulos que algo nos provoca. Y obviamente en la actuación es todo lo contrario, ahí hay que liberar absolutamente todo de acuerdo a cada personaje, ¿no? Entonces es súper interesante esto de la liberación de todo lo que nos causa cualquier estímulo que vamos a sentir, ¿no? Y de hecho eso te hace crecer muchísimo como ser humano, te hace ser mucho más, ¿cómo se llama? Flexible, te hace ser mucho más comprensivo cuando te dicen tolerante con el resto de personas, empático y hasta simpático. O sea, es muy interesante todo el proceso ya cuando te pones en la parte práctica del asunto. Claro, entonces, y claro, en cambio, también lo que tú hablabas es que sucede en la realidad, que sí es verdad también que hay cosas que solo que está alrededor nuestro y que nos conoce un poquito más se da cuenta. Y siempre pasa que te dicen, no, es que mira, tú eres así, así. Yo, no, te juro que no. Y realmente hay cosas que uno no se da cuenta, ¿no? Y viceversa, ¿no? Con la gente que uno conoce, uno le dice, no, es que mira, sí, tú sí eres así. Y realmente no terminan de darse cuenta. Entonces pasa mucho eso. Sí, por supuesto. Interesante entender que en psicología hay términos técnicos para diferenciar eso. Eso ahorita... Ok. Yo creo que de hecho eran 5, no eran 4. Bueno, alguna vez leí eran 5 esas percepciones distintas que ahorita enumeraste, no recuerdo cuáles, pero creo que eran 5. Bueno, vamos a la parte más. Luego. Seguimos hablando más. Si nosotros, por ejemplo, hablamos que los símbolos tienen poder. Bastante. En publicidad. ¿Cómo podemos entender eso? Exactamente, ya para adentrarnos un poquito en la parte audiovisual. En publicidad se maneja muchísimo simbología, en videos musicales se maneja mucha simbología, en películas se maneja mucha simbología. Quizás, y esto yo más quiero escucharte, Marce, escucharle Jazz. Que nos representa a nosotros. Así es. Sí, o sea, sí. Pero, por ejemplo, yo sí, aquí yo tengo obviamente un punto de vista, la Jazz también, el Marce también, pero quiero escucharles yo en lo personal en ese sentido, porque, por ejemplo, directores como Kubrick, para mí es un director que utiliza muchísimo. Es de los mayores que hace con simbología. Simbología en todo sentido. Entonces, ¿cómo entender este poder de los símbolos? O sea,
está muy enganchado a esto de la apercepción de cada persona o puede afectar de forma como global, como quien dice? A ver, bueno, empiezo yo, me imagino. Claro, claro, sí. Ya, entonces, verás, sí, o sea, yo creo que hay dos puntos aquí importantes. Empezamos hablando de publicidad para ser un poco más específico, y luego nos vamos al cine, que es terriblemente inmenso el asunto. Sí. Ya, por ejemplo, partiendo de la psicología igual, hablamos del inconsciente colectivo. Entonces, ¿qué es el inconsciente colectivo? Es lo que nosotros ya, de alguna manera, aceptamos como realidad algo a través de un aprendizaje, ¿sí? Entonces aquí viene, por ejemplo, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo. Entonces nosotros sabemos que está mal de pronto salir a la calle y insultar a la primera persona que vemos, ¿no es cierto? Entonces, eso es inconsciente colectivo. ¿Sí? Entonces ya generamos un concepto en base a algo. ¿Sí? Un niño, un bebé, en el buen sentido de la palabra, es un sinvergüenza. ¿Por qué? Porque no tiene vergüenza el niño. O sea, el niño sale, es libre. Si quiere sale desnudo, si no, no, habla lo que quiere que hablar. O sea, no tiene ninguna vergüenza de alguna palabra, etcétera. Claro. Nosotros, mientras vamos creciendo, vamos aprendiendo a tener vergüenza. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se relaciona esto con los símbolos? Porque los símbolos de alguna manera te van a generar cierta conceptualización. ¿Sí? Hay una conceptualización netamente publicitaria y otra conceptualización psicológica, ¿no? Entonces, ¿qué decía yo? Decimos el rojo es pasión, ¿no es cierto? Entonces, eso ya es como que todo el mundo lo dice, qué sé yo, a nivel formal. O el blanco es paz. ¿Sí? Entonces, eso psicológicamente no es tanto así. Por ejemplo, el rojo tiene mucho que ver con tu generación de ansiedad ante el inner self, ante el sí mismo, ¿o no? Entonces, pero de alguna manera son símbolos, hablando de colores, son símbolos que en el inconsciente colectivo ya están marcados. Entonces, es muy común que si yo ver una publicidad, por ejemplo, que tiene que ver con productos de adultos, por ejemplo, con el color rojo, ¿sí? O con productos que ya estén en base a un inconsciente colectivo ya muy generalizado, con un logotipo, que ese es otro tipo de publicidad. No sé si puedo hablar de marcas de aquí, pero bueno, ¿ya? Entonces, pero más o menos va a ser así, ¿no es cierto? Entonces, la conceptualización que nosotros damos, por ejemplo, en publicitaria es mucho más formal. Entonces ustedes podemos ir más allá, ¿no? O sea, justamente analizar de que la forma de una cajetilla de cigarrillos ha sido por justamente una conceptualización en base a algo. La forma de la botella de una bebida ha sido por conceptualizar, por ejemplo, que sido el cuerpo de una mujer o cosas así. Entonces, de alguna manera son simbologías que se tienen arraigadas en el inconsciente colectivo para dar una mayor sensación. En este caso, en publicidad generalmente viene a ser de persuasión en base al placer, ¿sí? Que es lo que nosotros, en publicidad de alguna manera, es lo que vamos a querer que el consumidor tenga, ¿sí? Y ya adentrarnos en el cine, esto se lo puede analizar de infinidad de espectros en realidad. Vamos. ¿Sí? Para analizar, por ejemplo, con Kubrick, que es el que tú nombrabas, Kubrick maneja mucho todo lo que es justamente color, por ejemplo, color y formas curvas, ¿sí? Entonces de alguna manera... para mí, por ejemplo, en La Naranja Mecánica y Shining, que son, por ejemplo, dos elementos muy importantes, son de mis películas favoritas. Igual se maneja mucho esto, por ejemplo, o sea, justamente cómo se basa un color. En The Shining, por ejemplo, utiliza mucho la parte de un verde con un rojo y lo combina. Sí, y lo complementa ahí, por ejemplo, justamente para generar estados de estrés. El momento de que nosotros nos sentimos, haciendo un mini spoiler, nos sentimos, por ejemplo, dentro de ese hotel abandonado, ¿sí? Y en La Naranja Mecánica igual, o sea, por ejemplo, para teniéndole un miedo hasta cierto punto al personaje cuando justamente maneja un símbolo visual que sería el color rojo, por ejemplo, el color naranja, justamente, y auditivo cuando escucha Beethoven viene a ser otro símbolo en La Naranja Mecánica, ¿sí? Entonces se maneja esa simbología en base a cine para generar justamente estados. Yo creo que en el cine se usa mucho, los directores usan mucho eso, para generar estados justamente psicológicos. Puede ser ansiedad en este caso, o puede ser emotividad. O sea, yo hablo mucho en mis clases, por ejemplo, eso, o sea, que, por ejemplo, hablando de la música, pero puede ser lo visual también. O sea, hay partes narrativas donde una película, un director de cine nos quiere tratar de contar de qué se trata, pero hay otras partes emotivas donde dice, ya te conté de qué se trata, ahora siente, ahora ríete, ahora llora, ahora enójate, ahora ten miedo. Cualquiera que sea este sentimiento, pero yo como director necesito que sientas, ¿sí? Y eso va a ser bueno porque de alguna manera yo creo que las películas que más nos agradan a todos nosotros van a ser en las que más nos proyectamos. Es decir, esta película me hizo sentir terriblemente bien o me hizo llorar full y me encanta, qué sé yo, depende de la persona. Pues justamente, ¿por qué? Porque estamos sintiendo en base a nuestra proyección lo que el símbolo nos da.
¿sí? Y cada uno de nosotros tiene de pronto no solo una, sino varias películas favoritas, y yo me atrevería casi a apostarles de que justamente es donde más nos proyectamos en base a esta simbología. Es lo que justo razonamos. Claro, y también Sí. estos símbolos nos llevan a recordar tal vez un pasado nuestro, la niñez, qué sé yo, momentos importantes o momentos muy que no nos haya gustado en nuestra vida. También pienso que en el cine se maneja mucho cuando se trabaja sobre la emotividad que quiere causar en el espectador, ¿no? Ujú, ujú. Sí, Porque por sí nos supuesto. lleva muchas cosas a un antes de nosotros. Pero lo más interesante creo yo que podría ser el hecho, alguna vez conversaba con un director y me hizo caer en cuenta de que cuando una película está realmente bien hecha, y cuando digo bien hecha no me refiero solo a la parte técnica, sino a la historia, a que esté bien contada en sí, o sea, técnica y narrativamente. Y él me decía que el éxito es cuando tú puedes poner cualquier símbolo, cualquier color, cualquier música, ¿no es cierto?, cualquier ambiente y no se nota. Pero literalmente nosotros como espectadores estamos consumiendo y absorbiendo todo esto, ya sea consciente o subconscientemente. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando estamos viendo una película que, digamos, de alguna manera salta algo, sea en la pantalla o por el audio? ¡Pac! Se pierde inmediatamente esa fluidez, se pierde ese estado de inmersión dentro de la historia por una cuestión que está fuera de. Entonces, a lo que voy con esto es que nosotros tenemos esta capacidad siempre de estar comunicándonos y conectándonos con esta simbología, con esto, siempre y cuando esté tratada o la intención sea clara. No sé si me explico por dónde va la cosa. Había otra cosa también que mencionaste hace un ratito, y era sobre el hecho que nosotros cuando vamos creciendo, ¿no es cierto?, es como que vamos aprendiendo a entender las cosas de una u otra manera en específico. Es Ujú. el aprendizaje, la cultura, el medio en el que te rodeas, lo que sea. Aquí a mí me cabe el término dogmatización. ¿Será que Ujú. podríamos entender a los símbolos también como algo relacionado con una forma específica de ver las cosas, un efecto placebo de... Por supuesto, aquí yendo a a otro parámetro ya más subjetivo y más polémico también, Yeah. sí, pero justamente tiene que ver con esto de la dogmatización, tiene que ver cómo aprendemos a eso. Voy a meterme un poco en un tema tal vez medio polémico, que es la religión, Hágale, por ejemplo, hágale. pero la religión la Cada religión se quien maneja mucho, mucho, sí. se ha manejado muchos símbolos. Eh, entonces, por ejemplo, yo alguna vez yo estuve en un colegio católico, ¿sí? Pero bueno, yo le adoro a mi colegio, y de alguna manera, sabes que los curas, los padres que estaban en mi colegio sí me aceptaban a mí, y se ponían a dialogar. Entonces, eso me pareció chévere, porque no es que me decían, no, esto es la verdad y lo tuyo no. Okay. Entonces, a lo que voy, por ejemplo, como yendo al tema, es que, por ejemplo, yo en alguna clase decía, pero ¿por qué la cruz así tiene que ser la parte buena, y si le viro ya es mala? ¿Sí? Entonces es como que le decimos la cruz al revés. Entonces digo, no podrá ser que la cruz al revés más bien sea cuando está parada, por ejemplo. ¿Sí? Entonces claro, teníamos una discusión muy interesante al tema. Pero sin afán de polemizar, por ejemplo, eso ya es un dogma. O sea, de alguna manera y nosotros ya creemos en nuestro inconsciente colectivo que la cruz, como la hemos visto siempre, es la normal, la religiosa, la buena, la chévere, y si le viramos, uy, no, este es un desgraciado, o sea, ¿qué está haciendo? ¿Sí? Entonces de alguna manera, la simbología sí pesa en la cultura. Todo el proceso de aculturización de una persona va justamente al hecho de que lo que te digan qué está bien, qué está mal. Entonces, esto en psicología gestalt, que es otro tipo de psicología, se llama introyectos. Entonces, ¿qué es un introyecto? Ya la conceptualización que le damos. ¿Sí? No, ¿cómo vas a poner la cruz así? No, ¿cómo vas a ir vestido así? No, ¿cómo vas a comportarte de esta manera? Entonces de alguna manera es, yo salir a estas horas de la noche hoy, no, qué vergüenza. Sí, Claro. yo no voy a, ¿qué van a pensar de mí? Entonces ya generamos tantos conceptos en base a simbología, sí, de varios tipos, que nosotros ya justamente nos reprimimos mucho. Y que ha perdurado por muchísimos Ha años, ¿no? perdurado, perdón, sí, bastante, y desgraciadamente, o sea, va a seguir perdurando. O sea, la idea es de que esto lo vayamos quitando, ¿no? Que creo que estamos yendo a pasos tal vez no tan rápidos como quisiéramos, pero de alguna manera sí. Esa es la ventaja que ustedes dos decían, o sea, Actores. actuando, siendo actores en este caso.
pueden sentir más, pueden darse a fluir más. Y eso en psicología es lo lógico, porque es como quien dice, yo sé mucho decir cuando hago terapia, por ejemplo, no pienses, o sea, tienes que sentir. O sea, cuando nosotros pensamos en el por qué, cuando pensamos en el y si hubiese hecho esto, o sea, ya estamos pensando, ya estamos generando símbolos, ya estamos generando esto está bien, esto está mal, esto está lindo, esto está feo. Cuando sentimos somos más libres. No importa el sentimiento que lo tengamos, pero ya no estamos pensando, ya dejamos de conceptualizar. ¿Sí? Porque el concepto nos da estrés. Entonces, a la final, y regresando al tema inicial de este mini segmento, o sea, ¿qué importa si la cruz está así o está así? O sea, a la final es un símbolo. Lo importante es cómo yo me sienta conmigo mismo. Sin embargo, hay personas que se han dedicado a hacer estudios de esto, ¿no? Porque se me vino a la mente algo que mi papi me contó, que estuve en una charla en una iglesia católica y chévere, porque me imagino que el párroco de ahí se abre a estas cosas. Era alguien que venía de Estados Unidos y se dedica a estudiar este tipo de cosas de la época de Jesús. Y justo él hablaba eso, de que la cruz realmente no tiene las medidas con las que todos creemos que tiene y que la vemos incluso en las películas. Y él había hablado de eso, que en Hollywood todavía como que deben ir más allá y a que todas las cosas sean tal cual. Y creo que algo muy básico en lo que resumía es que aunque era Jesús, tampoco él podía haber cargado esas medidas de una cruz, ¿no? Y que él se había dedicado a hacer muchos estudios y por eso llegaba a la conclusión. Entonces, cuando mi papi me contó, me dice, sí, realmente, por lo general, estos símbolos que nos imponen están ahí como imposición y a veces llega al tal punto que no nos deja razonar, ¿no? Pero yo pienso que con el tiempo muchas de estas cosas se van a ir abolizando, ¿no? ¿Está bien dicho? ¿Abolizando? Sí, Abolir, claro. se van a abolir Sí. estas cosas porque siempre va a haber alguien que se va a dedicar al por qué y esto, ¿no? De que incluso, por ejemplo, desde niño decían, no, ¿por qué no puede ser acostada o al revés, ¿no? Ajá. Yo pienso que hay muchas cosas que van a ir saliendo. Pero ojo, De aquí hay una acuerdo. cosa que es bien, pero bien interesante. Y si muevo así los pies es porque me emociona. Sabía que... Ahorita hace un momento Marce mencionaba sobre ¿cómo se llama? La necesidad, si quieren, o la importancia de sentir para ser libres, o sea, para no estar tan regidos por una educación, por una cultura, por un bagaje experiencial o experimental, ¿no es cierto? Y ahorita la Jazz me dice, no se tuvo el suficiente raciocinio como para poder definir las cosas. Es una lucha entre emoción, emotividad y raciocinio, que en lo personal a mí me encanta. ¿Por qué? Porque les cuento así en cortito. Yo he estado trabajando hace algún tiempo ya, bueno, la Jazz es testigo, en investigar más sobre todo la parte de simbologías y todo este lenguaje audiovisual, lo que se comunica a través de las películas. Entonces, he encontrado un montón de cosas. Me he topado con conspiración, me he topado con cosas que hasta parecen ridículas, pero no es que solo me quedo con la parte chistosa del asunto, sino que por ahí he intentado hurgar un poquito más. Y por ejemplo, hay un personaje que se llama Albert Pike, que era como uno de los primeros masones de rango 33, que él decía, es muy interesante, textualmente no recuerdo, pero era algo parecido como, es muy interesante que nosotros ofrecemos toda la cantidad de la gama de símbolos que nuestra logia maneja, ¿no es cierto?, hacia el resto de los que nos siguen, incluidos los que están en partes más bajas y todo eso, ¿no es cierto? Pero les dejamos de la libre interpretación. O sea, es como confunde y reinarás casi. Claro. Solo los que están arriba sabemos el verdadero significado de eso. Entonces, ahorita, por ejemplo, con esta lucha entre razón y emoción, para mí es uno de mis tópicos favoritos. ¿Por qué? Porque yo me considero una persona muy emocional, en muchos sentidos, pero al mismo tiempo me gusta, no sé si cabe el término, tener control sobre mis emociones, o tener razón sobre la razón que maneje o que controle un poquito mis emociones. No sé si es que hace mucho sentido lo que estoy diciendo, pero la cosa es toda la parte audiovisual, el cine, la música, toda la parte artística siempre está tan repleta de todas estas cosas que en lo personal he tratado siempre de discernir, de tomar con pinzas todo tipo de información que se pueda tomar. No llegar a extremos, no llegar a nada así cortante, tajante de que esto es así o tal cual, sino siempre tratar de hurgar, investigar un poquito más. Eso por ahí, por un lado. Por el otro lado,
vámonos un poquito adentrándonos ya al ¿cómo se llama? La parte de la publicidad. Si nosotros, por ejemplo, estamos manejando esto yo le repito mucho a los chicos, ¿no es cierto? Si nosotros manejamos un producto que va a ser visto en un rectangulito, que es la pantalla de nuestra televisión, de nuestros teléfonos, de lo que sea, nuestra computadora, nosotros literalmente en ese rectángulo, en esos límites, nosotros tenemos esta como libertad de comunicar lo que queramos que la otra persona entienda. Claro. Es como, al buen entendedor, pocas palabras, podríamos decir así. Pero yo como autor de eso puedo incorporar varios elementitos que quizás no eres consciente que los tomas. Entonces, por ahí... O solo transmitir lo que yo quiero que tú entiendas. Digamos, pero a libertad de que entiendas hablando de como quieras. manejo de masas, como es a nivel político, religioso. De hecho, una de las formas de manejo son los símbolos, ¿no? Y nos pasan lo que ellos quieren a través de su simbología, lo que ellos quieren que nosotros captemos. Y son tan estrategas que lo consiguen, ¿no? Quien logra manejar masas a nivel popular, por ejemplo. Eso es psicología también. Claro, y que no depende Sí. y que realmente tienen tanta esa forma y esa estrategia de llegar que no depende de si son estudiados, si son ateos o no lo son, si es de cualquier posición social, económica, o sea, no depende de eso, llega de la misma forma a todos, ¿no? Este tipo de, no sé si llamar líderes, jefes, manejan mucho simbología. De hecho, ahorita con lo que, completando un poco, ¿no es cierto? Nosotros podemos quizás en una posición un poco neutral y hasta medio así como esponjas, ¿no es cierto? Tener una posición al respecto. Decir, bueno, quizás sí existen, quizás no existen, yo sigo viviendo mi vida real, que es lo que estoy acostumbrado a, ¿no es cierto? Podría tener una posición, digamos así, de neutral. Pero lo que yo siempre me he cuestionado, quizás hasta medio neuróticamente, es el hecho de que, por ejemplo, nosotros, si nos vale eso, ¿no es cierto? Hay quizás muchas personas de las que no. Y se dedican literalmente a manejar ese tipo de lenguaje simbólico para querer no implantarnos, sino va a sonar eso como Black Mirror, ¿no? Sino como para querer impactarnos como mensaje. O sea, qué sé yo. Por ejemplo, no sé, Colores. lo mismo de la cruz que tú decías. O los colores, por ejemplo. Colores. Colores, de Colores. acuerdo. A nivel político hay muchos colores que nosotros Exactamente. lo vemos y siempre lo vamos a relacionar con tal o cual. Con una tendencia política inclusive. Sea en sí. nuestro país o fuera del país. Exactamente. Entonces, ¿qué papel nosotros podríamos cumplir en ese rol? O sea, ¿cuál sería nuestro rol? ¿Simplemente espectadores o podríamos nosotros tener algún papel más primordial en esto del manejo de símbolos? O sea, investigarlos más, supongo, tratar de entender un poquito más. Sí, o sea, mira, yo creo que si es que ya nos vamos del papel de espectadores justamente, claro, si trabajamos en publicidad nos toca saber de símbolos, pero todo el tiempo. Pero digamos de que todos nosotros, por más de que nos guste, y peor aún si no nos gusta, los símbolos, vamos a estar ligados a los símbolos. O sea, desde el simple hecho de que vayamos a un supermercado y escojamos una marca versus otra, ya después de ver el precio, si las dos tienen el mismo precio, así ya nos empezamos a fijar en otras cosas. Y ahí viene la simbología, como tú quieras decirlo. Desde cómo está la letra hasta qué envase nos parece más bonito, más práctico, etcétera. O sea, hay símbolos, como te decía, de muchos parámetros. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a estar ligados a los símbolos, eso es innegable. Cualquier persona, cualquiera que nosotros seamos. Lo importante, yo creo que viene un proceso, llegando al tema que tú decías, es justamente de que nosotros nos dejemos, sintamos en base a lo que queramos sentir, pero no nos dejemos llevar por una conceptualización, por esto de la percepción. O sea, no puedo yo decir esto es bueno, esto es malo, o esto es lo que me va a hacer vivir en la vida, o esto no. O sea, porque eso es subjetivo para cada persona. Entonces, tomando en cuenta lo de la cruz, lo de los colores, lo de las formas, lo de las mismas marcas, nuestra marca preferida sobre un producto X, o sea, nosotros no tenemos la verdad suprema en base a eso. ¿Sí? En caso contrario, no habría productos de la competencia. O no habría, exacto, o habría más de un canal de televisión, ¿cierto? Entonces de alguna manera nosotros nos dejamos llevar por esto, pero lo importante creo que viene mucho ya en la parte tal vez
justamente política, religiosa, etcétera. O sea, creo que cuando tú te radicalizas es cuando vamos a generar más polémica, ¿no? Exactamente. Entonces, llegando a un punto ya muy filosófico, al menos mío, o sea, creo que está bien tener nuestras apreciaciones, nuestros gustos y todo eso, pero a veces yo pienso que mientras más radical eres, yo creo que estás más lejos de la verdad. O sea, personalmente creo que si yo te digo mi verdad religiosa, política, o lo que sea, es esta, y si vos piensas diferente, estás fregado. O sea, creo que es cuando yo más equivocado estoy en realidad. Sí, porque me estoy más alejando justamente de ser empático, que es lo que hablábamos hace un momento, y de que sus símbolos realmente también son de alguna manera positivos y todos podemos generar algo en base a una simbología, ¿no? De hecho, hay una cosa que es bien interesante. Aquí en Serendipia hablamos de política, religión y fútbol, precisamente. Los temas más polémicos normalmente. Exactamente. Ya, entonces ya puedo hablar por de eso. Sí. Es por eso, porque Exacto. tratamos de que sea conversatorio, de que no haya posiciones, defensa de posiciones cerradamente, justo de acuerdo con lo que dices. El hecho de decir lo que yo pienso es lo correcto, eso es muy relativo y subjetivo, dependiendo de cada circunstancia, situación, lo que sea. Sí. Pero también existen muchos símbolos que de la misma forma como los podemos aceptar, también los rechazamos, ¿no? Por supuesto. Cuando no nos ha gustado por cualquier razón. Y yo a veces relaciono ciertos colores que digo, no, este color no me gusta porque me recuerda a algo que no me gustó. De acuerdo. Y tendemos a rechazar. Igual en marcas muy conocidas como, justo estaba pensando, digo, hay muchas marcas de ropa, de zapatos, hay las marcas, ¿no? Que son muy típicas y que tú ves y dices, es esa marca. Y por tanto existen tantas copias porque saben el poder que tiene ese símbolo en ese zapato, que por eso hay muchas copias, a menos costo, Por supuesto. Pero la idea es que todo el mundo lo adquiera, ¿no? Ahí viene viene la piratería, que es en base mucho a la simbología, Los ¿no? símbolos, claro. Hablando de fútbol, por ejemplo, justamente, o sea, un equipo va a promocionar su marca no solamente en sus camisetas, sino que se en una bebida, ¿ya? Para que sus hinchas lo compren. También genera el efecto contrario, sí. o sea, si yo como hincha, por ejemplo, de un equipo veo que una bebida de gaseosa está yo voy a la otra marca, ¿no? Claro. Entonces claro, y es justamente porque ya te relacionas en base a una simbología. Por eso es tan fuerte la competencia en la publicidad por estos símbolos, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, los símbolos siempre van a estar ahí, o sea, siempre tenemos que trabajar. Y yo creo que ahí es importante, como te decía, o sea, si estamos trabajando netamente en nuestro campo, tal vez que justamente también es esto de la comunicación, de lo audiovisual, de todo esto, o sea, sí tenemos que trabajar con símbolos. ¿Por qué? Porque queremos justamente que nuestro público nos sienta, ¿sí? Y cómo nos va a sentir de alguna manera manejando simbología, auditiva, emocional, visual, etcétera. ¿Sí? ¿Tú crees que es un lenguaje mucho más poderoso quizás que el oral, el simbólico? Por supuesto. El problema es que no es consciente, ¿sí? En psicología hablamos mucho de que nosotros lo que hablamos solamente es el 10%, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ese 90% está establecido en muchos otros parámetros. Entonces, no es justamente lo que decimos, sino cómo lo decimos, no solamente en el dialecto o en la forma de decirlo, sino también en nuestro comportamiento, cómo estoy yo parado ahorita, estoy de alguna manera, estoy así o estoy así, o sea, entonces estoy generando un lenguaje no verbal. Entonces, ese lenguaje no verbal es netamente simbólico, o sea, si es que yo a la edad estoy, por ejemplo, cruzado así, hablando así, o sea, obviamente estoy teniendo una actitud muy conservadora. No me hables, exactamente, como diciendo chuta y hablemos. Pero si estoy, por ejemplo, así, más abierto, justamente, o sea, ya genera otro tipo de relación. Exactamente. De acuerdo. Ya. Entonces va desde el dialecto, ¿no? Es decir, no es lo mismo decir cómo amaneciste que decir cómo amaneciste, ¿no es cierto? Entonces, son las entonaciones, todo. Es Sí. Pero, o sea, a lo que voy también es al hecho de que muchas veces quizás nosotros nos manejamos con el idioma simbólico, pero no estamos conscientes de que lo hacemos. Por supuesto. Eso es como una regla de toditos. Entonces... Sí, también en la parte de los símbolos hay algo que me puse a leer recién. Me encontré así con algo que no había sabido, pero dicen que salió en noticias sobre, y que de esto debe haber mucho, sobre estos grupos o logias, como se llaman, que tienen un símbolo y que hace que... Es algo que había pasado en México y Estados Unidos últimamente, donde toda la gente que reclutan para el fin que ellos quieren, toda esta gente está marcada en su piel por un símbolo. Entonces es parte también los símbolos digamos que es la parte negra de la simbología también, ¿no? Tiene su parte negra donde impregna un símbolo y es como una marca, ¿no? Y yo lo comparaba como, escuchabas que hacen
ponen no es la marca, pero les ponen esto al ganado, ¿no? Por ejemplo, les ponen como, o hace años también en el Holocausto le ponían una marca, entonces me llevó a eso también. Entonces me parece terrible que en la época actual todavía siga habiendo este tipo de marcas. Pero era o sea, para mí yo lo llamo como una secta, ¿no? Porque es gente que reclutan y gente de Hollywood, hay gente políticos que reclutan con fines muy, muy terribles, sobre todo para la mujer, ¿no? Obviamente trata de blancas, prostitución, pero alto nivel, ¿no? Entonces, pero todos ellos tienen ese símbolo y es increíble gente que uno no creería, ¿no? Entró a este grupo y donde está es gracias a que se ha manejado dentro de esta área. Pero es increíble que todos lo tienen y todos lo tienen en un sector de su cuerpo, ¿no? Esta marca. Vámosle viendo, ahorita dijiste Hollywood. Digamos que Hollywood tenemos que admitir, aunque no nos guste, que es el centro cinematográfico del mundo. Claro. Literalmente, ¿tú crees que se utiliza, o sea, más que tú crees que se utiliza, cómo está el simbolismo ahí? O sea, por ejemplo, si es que hablamos de producciones actuales, tú entras a Netflix, qué sé yo, entras a Netflix y empiezas a ver las producciones actuales, ¿no es cierto? Desde la simple, ¿cómo se llama? Desde la simple portada, tú ya empiezas a ver los primeros símbolos. ¿Tú crees que ha incrementado el manejo de símbolos en las producciones actuales hacia algún tiempo atrás? ¿O que es yo, en lo personal, yo siento que es un ataque mucho más feroz. Sí. Hoy en día es como que te atacan con más cosas, como que te abomban con información, con cosas que muchas veces ni siquiera avanzas a digerir casi, a asimilar, pero que está ahí. Y cada vez que tú lo receptas, de alguna manera, influye tu comportamiento, influye de alguna manera. ¿Esto crees que puede ser una apreciación correcta o no tanto? Y esto de las producciones actuales, por ejemplo, recién nomás estaba viendo esta Aventuras de Sabrina, no sé qué, que es una nueva. Lo nuevo de Stranger Things. Pensé que lo antiguo. Black Mirror, o sea, eso también quería conversar un poquito con nosotros, esperemos que avancemos, sobre la ciencia ficción, o sea, simbología y todas estas cosas que te proporciona muchas veces la ciencia ficción en cuanto a historias, ¿no es cierto? ¿Qué tan real puede ser? ¿Qué tan conspiranoico podría ser? Quizás, ¿cómo le ves por ese lado? Hijo, a ver, igual, bastantísimo que hablar. Pero 3 minutos. 3 minutos. Reloj, así. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver en realidad, con la actualidad. O sea, te pongo un parámetro de los spin-offs que ha habido, justamente. Se me ocurre ahorita una que mismo no es de las que sean mucho de mi agrado, pues de las que primero que va a venir, que es, por ejemplo, Rápidos y Furiosos. Entonces ahora tú vas a ver justamente el cartel con mucha información, ¿sí? Dependiendo de lo que tiene que ver. Pero, por ejemplo, las mismas o las películas, entre comillas, originales, o sea, se basaban con otro tipo. Si tú ves cine de los años 30, eran netamente dibujos, ¿sí? De los años 40, inclusive después de los años 70, 60, 70, empezaron a haber ciertas fotografías, pero igual todavía eran como un mixture en este sentido. Y ahora tú vas a ver carteles mucho más agresivos en base a la simbología. Hablando de Hollywood, si vemos la famosa Avengers, claro. O sea, vas a ver que están ahí todos los personajes, aunque sean en alguna esquinita, entonces hasta que se manejan ahí. Entonces hasta en la pelea final asoma Howard the Duck, que era un personaje que nunca había aparecido en las películas. Entonces, claro, es un bombardeo de información, ¿no? Entonces, regresando a ponte esta de Rápidos y Furiosos, una de las primeras películas que se basaba en esto de persecuciones, carros, fue una película del 60, si no estoy mal, del 68, que se llamaba Bullet. No lo he visto ya. Que hablaba justamente, bueno, pues una trama justamente en esta onda ya de autos y todo esto, ¿no? Entonces, claro, la información no era tan agresiva como vamos a eso. Y llegando al siguiente punto que tú dices de la ciencia ficción, o sea, siempre vamos a hablar de ficción, o sea, en el cine, por más que sea una dramatización en base a una historia real, siempre hacemos ficción. Desde el punto de vista que yo también, sabemos decir, alguna vez lo hablamos en clases, creo, o sea, si aquí está lloviendo, primero vemos el rayo y después el trueno. En cine eso no pasa, en cine es absurdo, que tiene que pasar el rayo y el trueno al mismo tiempo. Sí, porque si no se pierde la emotividad. Sí, entonces, y eso ya es ficción. Exacto, y eso ya es ficción, exacto. Una película de terror, estuvo el rayo, espérense 3 segunditos, ahora sí. Entonces no es cierto. Entonces, claro, ya es ficción. Entonces, de alguna manera creo que la ficción se maneja
muchos simbolismos para que nosotros ya creamos en el inconsciente colectivo. Ujú. Y ya creamos que esto justamente es netamente es la realidad, para llegar a sentir de alguna manera. Entonces, perdón que regrese al tema del sonido, pero creo que es la parte que más puedo ejemplificar. Entonces, nadie en realidad sabe a ciencia cierta cómo sonaba un tiranosaurio rex, ¿no es cierto? Claro. Pero ahora ya lo sabemos gracias al cine. Ujú, Sí, ujú, entonces ujú. de alguna manera ya sabemos que más o menos sonaba así. Hay investigaciones, lógicamente, y todo esto, pero la sonorización que se le ha dado a eso ya ha generado un símbolo. Ujú. Nadie sabe cómo funcionar una espada láser. De hecho, no existe todavía. Vive el Foley. Vive el Foley, pero ya sabemos, ahí sí, ¿no es cierto? Gracias a Ben Burt, ya cómo suena una espada láser. Entonces, entre comillas, cómo suena, ¿no? Entonces son símbolos que netamente siempre van a estar ya metidos a nosotros. Y en ficción, y en ciencia ficción, esto justamente lo podemos poner en varios tipos de parámetros, bastantísimos, ¿no? Hollywood en ese sentido, como tú dices, nos guste o no, o sea, es lo que más hace, es lo que más nos llega a nosotros por cultura, por todo el asunto. Pero de alguna manera los símbolos están ahí. Los carteles, no solamente de las películas que acabamos de nombrar, sino de cualquiera que ustedes vean, peor aún si es que es ya una película de alto presupuesto. Va a tener una simbología en base a color, en base a información, en base a logotipos, en base, o sea, muy, muy, muy prolífero. Incluso el cine independiente, que siempre está como queriendo ir en contra de Hollywood, tiene su simbología. Por supuesto. Que hace notar que realmente estamos frente a una película de cine independiente. Yo creo que se quedan muchísimas cosas en el tintero, porque, bueno, quizás también hace falta un poquito organizar mejor ¿cómo se llama? El proceso en sí, pero en realidad esto de la simbología, yo, como mi conclusión, yo siento que mal que bien siempre termina dogmatizando o educando a las personas, en el sentido de que como me abomban tanto de información, de símbolos, ¿no es cierto? Yo a la final termino adoptando cierto comportamiento. Se me acaba de caer. No, tranquilo. A lo que voy con esto es que, por ejemplo, un ejemplo súper cortito, cuando estaba en vogue esto de La Casa de Papel. Todo el mundo empezó a ponerse máscaras de Dalí, a hacer en ese sentido, o sea, así es como se va moldeando de a poquito. Entonces, lo que yo sí terminaría diciendo es, no está mal ser espectador, pero siempre y cuando nosotros tengamos esta como criterio de ver hasta qué parte es ficción y hasta qué parte debemos volver a la realidad. O sea, disfrutar como espectador sí, pero tener en cuenta que puede haber un montón de cosas que no nos dimos cuenta mientras vimos y que a lo mejor podría estar afectando de alguna manera. No sé si es y eso como adultos, porque también en los niños, por ejemplo, hay niños que cuando no ha pasado que ven Superman y ellos piensan que pueden volar como Superman y ha habido accidentes por eso, porque ellos no saben la diferenciación. Exactamente. ¿Alguna conclusión? Sí, bueno, aparte de los temas que hay que hablar, infinidad, desde vibraciones que estamos... Segunda parte también. No, podemos hablar de estos símbolos de simbología, también tiene que ver mucho con estas teorías de la conspiración, que las queramos o no, hay mucha información muy interesante en el tema. Y retomando lo que estaban diciendo, justamente yo creo que es importante que nosotros sí tengamos una educación en base a los símbolos, porque estamos inmersos día a día, desde símbolos tan simples como el color, como a todo, claro, o sea, sí. Entonces, justo hoy es día de los emoticones. Sí, los emoticones, claro. Ah, sí, eso no sabía. Sí, hoy escuché de mañana que hoy es el día. Entonces, por ejemplo, y lo importante es que no nos dejemos llevar por esto, ¿no? O sea, desde símbolos de, como tú dices, de un niño que dice, no, yo soy Superman, hasta nosotros adultos, o sea, sabemos que tenemos los típicos arquetipos de belleza, ¿no? Entonces vemos una propaganda de pasta dental, por ejemplo, y vemos la familia feliz, ¿no? Todos se lavan los dientes súper bien, se abrazan y se van a dormir. Y mi realidad de pronto no es la misma. Y no por eso quiere decir que yo esté mal o el otro esté bien, sino que justamente tenemos que tratar de ya qué bonita la publicidad X, pero yo vivo de esta vida, esta es otra realidad y también puedo estar muy bien. Aunque el refresco, el refresco más grande del mundo, mentira. Sí, literal. Tiene full calorías y hace mucho repleto de simbología por todo lado. Por supuesto. Todo lado. Entonces también estar pendiente con eso. O sea, la vida no es siempre... no es que es así de feliz cada vez que yo me tomo el refresco, sino que la vida tiene muchos otros parámetros que la pueden hacer súper bonita. Entonces estar pendiente de esos. No. Pese a que el objetivo central de la publicidad siempre es como vender la felicidad, digamos, en un medio general, ¿no es cierto?
tratar de discernir. Creo que esa podría ser Claro. una conclusión. Y, Sí. y algo que nos faltó hablar y que seguramente lo haremos en una segunda parte es sobre esto de la comunicación, el que se está perdiendo esto de escribir la palabra completa y ha sido, ese es otro eh, tema importante. se pone muchos símbolos y realmente ahora por mensajes, por WhatsApp es mucho emoticón. Hay mucha gente que, yo tengo conocidos que se comunican, pero más del 60% es emoticón más que palabras, ¿no? Entonces, para mí no es algo tan bueno el que se vaya perdiendo esto de escribir una palabra completa. Se puede abreviar de repente, pero no. Yo al menos no lo veo como, no sé, siento como que esto, de repente me da miedo de que en el futuro va a haber hasta libros con pura simbología y ya no vamos a leer nuestro idioma como se debe, ¿no? No sé, eso es lo que no quisiera. Marcelito, espero que hayas pasado súper. No, chicos, muchísimas gracias por la Comprometerme a que sea invitación. una segunda vez. Sí, No, o por sea, mí feliz, como yo Y le en decía. psicología también. Sí, claro, claro. Ajá. Como yo le decía aquí al Fecho desde el otro día, o sea, yo encantado, más bien, Ay. con muchas ganas de venir y Qué todo bueno. eso. sí, hay muchos temas Sí. que podemos compartir, conversar muchísimo, porque una persona que sabe mucho Sí. nos ayuda muchísimo, y a ustedes también muchísimas gracias por vernos. Ya saben, dejen ahí sus comentarios, participen, conversen experiencias, sus opiniones también. Ya saben que leemos todo. Y bueno, el Robert ya lo sacamos de la Pokébola para la próxima vez. Y gracias a Cueste B también Al QES. por ser nuestra casa. Sí, señor. Entonces, eso, nos vemos el próximo programa. Y ya venimos con un viajero la próxima semana. Listo. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Gracias a ustedes.